Buenos días, estamos muy contentos de tener nuestra segunda sesión de este ciclo de talleres de capacitación que está enmarcado en nuestro proyecto de Innova Corfo, establecimiento de estándares para las áreas bajo protección privada, que fue el primer taller que hicimos la semana pasada. Este taller trata sobre las organizaciones garantes de conservación y una introducción a la custodia del territorio. Vamos a comenzar en breve. Ya somos 40 personas conectadas y tenemos varios inscritos más. Pero por mientras les voy a dar algunas pequeñas instrucciones. Quizás algunos ya están familiarizados con esta plataforma, pero tienen a su disposición abajo un chat donde ustedes pueden seleccionar si quieren enviar un mensaje solo a los panelistas o solo a todos, que van a estar ahí mirando. Y también, y esto es muy importante, hay un botón que dice preguntas y respuestas, o si están en la versión en inglés de Zoom, se llama Q&A. Y ahí ustedes pueden escribir directamente preguntas, y solamente preguntas. La idea no es que hagan comentarios en esa parte, y esas preguntas nos llegan a los panelistas y nosotros las podemos ir respondiendo. También pueden hacer preguntas levantando la mano. En la parte de participantes, ustedes pueden encontrarse a sí mismos y levantar la mano, y de vez en cuando vamos a tener algunas preguntas abiertas donde los espectadores pueden hacerla en voz alta. Eso sí, les advertimos que esto se está transmitiendo en vivo por YouTube y va a quedar, también se está transmitiendo ahí, pero lo que se ve es su voz, o sea, lo que se escucha es su voz, no se está viendo el video. Bueno, quiero saludar a todo el equipo de Así Conserva Chile. Ahí creo que se están viendo. Tenemos a Catalina Marchán, que es la diseñadora y encargada de comunicaciones del equipo, y Guillermo Zapag, que el gestor de este proyecto, y nos va a relatar este taller en su totalidad. También nos acompaña Amanda Alfonso, que es especialista en conservación de tierras de Fundación Tierra Austral, que es la organización que ha sido nuestro coejecutor, especialmente enfocándose en la parte del derecho real de conservación aplicado en un área bajo protección privada, que es, de eso se trata el taller que va a ser el próximo miércoles 17 de junio. Para que no olviden inscribirse, al momento de cerrar esta sesión de Zoom, les aparece la opción de una encuesta, y esa encuesta es el formulario de inscripción de Google donde pueden anotarse a otros talleres, ya sea al que viene o repetir el que vamos a hacer de nuevo de áreas bajo protección privada. Bueno, espero que haya quedado claro el sistema de las preguntas, de las respuestas. Y preguntan acá, están todos silenciados por defecto. Y si es que levantan la mano y tenemos el tiempo para para que puedan hacer la pregunta, nosotros les sacamos este silencio y van a poder responder en voz alta. Bueno, los dejo con Guillermo. A ver, ¿pueden Gracias, hablar? Connie. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Connie, por esa introducción, y vamos a empezar entonces inmediatamente con lo que es el taller en sí. ¿Ya? El taller es de estándares para organizaciones garantes de conservación, y también vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la custodia del territorio, para que entiendan en el marco en el que se basa, en el que está guardado este concepto de organizaciones garantes de conservación o OGC, porque es necesario entender también de dónde se originan, porque es algo nuevo en Chile o sea, relativamente nuevo, y es necesario cubrir los aspectos más históricos y conceptuales. Ya en este taller vamos entonces a conocer el proyecto, cómo se origina este estándar, hablar sobre lo que es una OGC y el marco de la custodia, entender la importancia que tiene contar con un estándar, y después vamos a ver cómo se relacionan
esta OGC con los otros estándares que hemos publicado en esta versión de este libro, y vamos a dar a conocer el estándar en sí para revisar solamente los aspectos más importantes y terminar con una revisión del contenido de la página web en el que tenemos preparado un preregistro que vamos a explicar en su momento. ¿Me están siguiendo todo bien, cierto? ¿Se ve mi pantallita, todo? Ya. Genial. Muchas gracias, Andrés, por esa votación. Entonces, como así conserva Chile, siempre desde que se originó, como decía Constanza, esta asociación cumple 10 años, el 2020, y desde que se originó, una de sus principales preocupaciones fue la de impulsar políticas y estándares para la conservación, reconociendo el vacío que existe en el país por contar con lineamientos claros para unificar la gestión y el manejo de la conservación privada y fuera de gobernanzas estatales. Nos respalda una red de 45 miembros en alrededor de 13 regiones, cubriendo un total de un poco más de 600.000 hectáreas. Le mandamos un saludo a los socios que están conectados hoy también. Y el proyecto, que formalmente se llama Establecimiento de Estándares Armonizados para Iniciativas de Conservación Privada y Uso del Derecho Real de Conservación en Chile, proyecto financiado por Innova Corfo, que se adjudicó el año 2018 y empezó su ejecución todo el 2019, y fue cuando el año pasado donde sostuvimos un despliegue nacional en varias regiones del país para poder hacer los talleres y la ejecución de este proyecto, que finalmente nos llevó a obtener como resultado estos 3 estándares que se dicen que están armonizados porque conversan los unos con los otros para poder enmarcar lo que es la conservación en gobernanzas privadas, ¿ya? En el que este modelo, este marco de la conservación privada está principalmente compuesto por estos 3 engranajes, en el que el primer y más importante son las áreas, pero también se le da mucha importancia y relevancia a lo que son las organizaciones o las personas que están detrás de apoyar y custodiar estas áreas, y también la herramienta novedosa que tenemos en Chile, que se aprobó el 2016 como ley, que es el Derecho Real de Conservación, para lo que va a existir un taller la próxima semana sobre exclusivamente el Derecho Real de Conservación. Entonces estos 3 engranajes forman parte de lo que es el libro de estándares para la conservación privada en Chile, que se pueden encontrar en esta página web. Y hoy día, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre las organizaciones garantes de conservación, OGC, que se encuentran en el capítulo 2 de este libro, que lo pueden encontrar en esa página web que vamos a revisar al final. ¿Ya? Bueno, no sé si hay algunas preguntas hasta el momento. Ahí veo que ya se han respondido una pregunta por la sección de preguntas y respuestas. Entonces voy a continuar con lo que es la custodia del territorio, que es el marco conceptual, que, como decía, enfrasca estas iniciativas que estamos proponiendo de organizaciones garantes de conservación. Ya es muy importante comprender este marco, por eso que me voy a detener acá un poco, porque esto no es como el modelo de conservación que todos conocemos, en el que un área se graba y se, digamos, gana una categoría de conservación. Este modelo, que está principalmente representado por el modelo estatal, no es el que representa a la custodia en sí. La custodia habla de, primero, áreas que están en gobernanzas privadas, y segundo, que están conformadas por organizaciones
la sociedad civil, en general la gente que quiere participar de la conservación y quiere hacerse parte de la custodia de los diferentes valores o áreas o diversas formas en la que la biodiversidad se hace presente y se hace necesaria protegerla. Vamos a hablar un poco de historia ahora para comprender que este término no es para nada nuevo y tiene sus orígenes en el modelo de Land Trust de los Estados Unidos, ¿ya? Que hay que tener en cuenta que el marco legal anglosajón que sostiene Estados Unidos es un poco diferente al marco que ha derivado en Hispanoamérica. Yo no soy abogado, no puedo dar muchos detalles sobre eso específicamente, pero sí puedo contarle lo que hemos aprendido sobre estas organizaciones, o más bien estas relaciones que se llaman trusts en inglés, que son una forma en la que los Estados Unidos especialmente, la palabra es relaciones fiduciarias entre un fideicomiso, o sea, un fideicomisario y un fideicomitente, que se forman los que en Centroamérica se llaman como fideicomisos, y que son unas relaciones en las que una propiedad no, o un bien también, no pierde el propietario, el dueño de este bien, no pierde su derecho de ser el dueño, sino que transmite esas facultades a un tercero para que este tercero las administre y las pueda destinar al beneficio de un beneficiario. Existen a partir de los trusts, los land trusts, que son cuando esta relación se ocupa específicamente para casos donde hay terrenos o predios, y luego están los conservation land trusts, ¿ya? Que son estas relaciones o organizaciones dedicadas exclusivamente a la conservación y que, digamos, materializan esta relación en un predio destinado a la preservación ambiental, ¿ya? Son tres conceptos que están relacionados, pero que no son lo mismo, y que Land Trust, así como a secas, en Estados Unidos tiene más de un significado. Hay otros tipos de Land Trust que no necesariamente se dedican a la conservación, por lo que es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros aludimos cuando decimos Land Trust son estos Conservation Land Trust, que se dedican formalmente a conservar. Y la historia de esta Conservation Land Trust se remonta al 1891, un arquitecto, que se llamaba Charles Eliot, se dio cuenta que el sistema estatal de conservación era muy centralizado, tenía algunas falencias, algunas limitaciones. Entonces creó, junto a la sociedad civil de su estado, de su county o su comuna allá en Estados Unidos, el Trustees for Reservations, y de ahí que empieza gradualmente, muy lentamente, a desarrollarse el movimiento de los land trusts de conservación en Estados Unidos. Sin embargo, en la década de los 1980, se originó o se aprobó, mejor dicho, una ley en Estados Unidos que se llama el Conservation Easement Act, ¿ya? Esta ley fue la responsable de elevar exponencialmente casi la creación y establecimiento de organizaciones dedicadas a la conservación. Desde ese año, creo que se aprobó específicamente el 81, empezaron a proliferar estas organizaciones porque contaban con una herramienta legal para poder operar. Y esto lo menciono para que lo tengan en consideración, en el sentido de que Chile al 2016, ¿cierto?, se estableció también esta ley de derecho real de conservación, que no es necesariamente idéntica, y lo vamos a ver en el siguiente taller en la próxima semana, pero para que lo tengan en cuenta, que si pasa lo que pasó en Estados Unidos, es esperable que en los próximos años empiecen a aumentar las organizaciones que se dediquen formalmente a la conservación, porque ahora cuentan con una herramienta un poco más
apropiada para conservar. El modelo de Land Trust entonces se internacionalizó, llegando no solamente a países de derecho anglosajón, como son Canadá, donde el modelo es muy, muy fuerte, en Australia también es muy fuerte, pero también en países latinos como Costa Rica, como Brasil tiene algunos casos, Colombia, y el caso que más a nosotros nos ha ayudado, aparte con el mismo caso estadounidense, es el caso de España, pero específicamente de la región de Cataluña, donde se establecen estas entidades de custodia que le llaman y que traducen todo el concepto de land stewardship que se origina en Estados Unidos al español, y son los que más han trabajado en este concepto, y lo pueden ver en el pequeño libro, manual que está ahí, que se llama Custodia del Territorio en la Práctica, que está en la página web, y que una de las cosas fundamentales que transmite es esta tabla que nosotros hemos adaptado. En realidad ellos lo plantean o sea, ellos lo plantean como una tabla, nosotros lo transformamos a un gráfico, en el que definen a la custodia del territorio como estos tipos de herramientas o mecanismos para favorecer la conservación de la naturaleza en predios privados por parte de la sociedad civil, la sociedad privada, organizaciones, agrupaciones, etcétera, y lo dividen en tres principales componentes, que son los acuerdos con transmisión de la propiedad, como la compraventa directa o cuando una organización hereda un predio, y después vienen los acuerdos sin transmisión de la propiedad, que sí son vinculantes legalmente. Entre ellos, en Chile encontramos el derecho oral de conservación, y hay otros mecanismos que no tienen tanto compromiso o tantos costos como los anteriores, pero sí mucha participación, en el que se ven casos de apoyo técnico o de acuerdos verbales, etc. Y todos estos mecanismos son, digamos, parte de las herramientas posibles en la custodia del territorio y la custodia de predios conservados, ¿cierto? La siguiente, Guille, ¿sí? hay una pregunta de Paz Aldunate que tiene la mano levantada. ¿Ya? A ver, hace rato. Paz, te activé el audio. Bueno, sigue nomás. Sí, Paz. Mm, Y pues, parece que no funcionó. ya. Bueno, un recordatorio: si quieren preguntar en vivo, levantan la mano nomás, y la Connie les va a dar el pase para poder preguntar, y ahí tienen que desactivar el silencio de su micrófono, ¿ya? Para poder hablar, y van a escucharse perfectamente. Entonces, voy a continuar como lo que venía diciendo. Después de esta definición de custodia, nosotros ya en este proceso de definir el significado y el alcance de las organizaciones garantes de conservación durante el proyecto, se definió a la OGC como una organización que practica la custodia del territorio, pero que como característica principal, aparte obviamente de ser una organización dedicada a la conservación sin fines de lucro, pero se recalcó la importancia de que tuviera que firmar acuerdos o realizar acuerdos legalmente vinculantes con los diferentes propietarios de predios. ¿Ya? En un ratito más voy a volver por qué esto es tan importante. Pero antes quiero mencionar qué tipo de organizaciones pueden convertirse en OGC en Chile, para los que están pensando en hacerse parte de este movimiento y tienen algún proyecto que quisieran implementar en algún área. Eh, las, las figuras básicas son las de fundaciones y corporaciones, ¿cierto? Las que más
digamos, facilidades otorga en términos administrativos y que cumple con todos los estándares que hemos propuesto acá. Pero también algo muy importante a recalcar es que se podrían formar organizaciones comunitarias que operen como LANTRAS, en las que tenemos todas las organizaciones que están reguladas por la ley, creo que es la 19.418, que regula este tipo de organizaciones como las funcionales o las territoriales, ¿cierto? Las organizaciones funcionales, por ejemplo, son los clubes deportivos, centros de adultos mayor, y las organizaciones comunitarias, por ejemplo, son las juntas de vecinos, que también podrían constituirse como land trust. Hay casos en que ya se han originado organizaciones de este estilo, como por ejemplo en el caso de El Achigüeno, donde se originó una organización comunitaria para custodiar diversas propiedades que están siendo conservadas, y le mandamos un saludo ahí a nuestros socios de allá, de Las Mulas y de Parque Cordillera, Los Quemados, que tienen esta iniciativa. Y por último también me gustaría mencionar a las cooperativas, que por ley no necesariamente son organismos sin fines de lucro, pero que presentan un modelo muy interesante para la asociación y para el trabajo colaborativo, y que podría en el futuro dedicarse a la conservación, a la custodia de predios. Y un caso muy representativo en Chile, y les mandamos un saludo también a Alexia y Alberto, si es que están por ahí, y a todos nuestros amigos también de la cooperativa Calahuala. Es esta cooperativa que opera en Valdivia, Calahuala, y se dedica exclusivamente a la conservación. Y son un modelo muy interesante para aprender y para seguir. También este tipo de otras organizaciones, no es una lista para decir todas, pero también entre estas organizaciones vemos que pueden haber los organismos públicos, ¿ya? Porque eh, existen casos donde, por ejemplo, municipalidades, como el ejemplo más común del caso de Zapallar, que la municipalidad de Zapallar firmó un acuerdo con el Parque El Boldo para custodiar, ¿cierto?, esta propiedad y darle un poco más de vigor y más participación en la conservación de este sector, como también el caso del Parque Hacienda El Durazno, que firmó un derecho real de conservación con con CONAF, y CONAF siendo también un organismo proveniente del Estado, se hace parte en la custodia de digamos, de esta propiedad. Y entonces esto nos lleva a enmarcar o definir, especificar el lugar de la OGC en la custodia del territorio, porque cabe mencionar que la custodia del territorio en sí, todas las opciones o los mecanismos que propone este marco teórico, un marco conceptual, no son en su totalidad las que nosotros recomendamos en este estándar, sino que nosotros nos mantenemos en este círculo donde pensamos que, y también esto fue netamente el resultado del trabajo participativo sostenido durante el año pasado, que los acuerdos que son vinculantes o que tienen una transmisión de la propiedad directa son los que a la larga van a llevar a una organización a obtener un compromiso más duradero y más efectivo en el largo plazo, al hablar de conseguir los logros de conservación que se proponen. Existen muchos otros casos en el país en el que se ocupan métodos no vinculantes como apoyo técnico, simplemente, que son muy importantes y derivan en logros de conservación muy valiosos, pero hemos visto también que al no estar vinculado legalmente con una propiedad o con una comunidad, etcétera, estos
iniciativas pierden fuerza en el tiempo, ¿ya? Y en realidad no adquieren esta efectividad en la conservación, en la gestión, en el manejo que se esperaría. En cambio, si la organización logra un acuerdo, ya sea de transmisión de la propiedad o a través de un acuerdo vinculante en que adquiere algunas facultades de la propiedad como un derecho real de conservación, va a quedar, digamos, formalmente establecido que hay una relación y que esta organización, este grupo de personas externo a la propiedad, se hace parte de la gestión y del manejo. Entonces, eso propende mucho más a la efectividad. En Chile existen varios ejemplos de organizaciones que han firmado acuerdos legalmente vinculantes en el que destacan estos derechos real de conservación que se han firmado desde el 2016 al 2019, y como lo decía, hay por ahí algunos casos de organismos públicos como la Municipalidad de Zapallar o la Corporación Nacional Forestal en la región de Coquimbo, pero también cabe mencionar que antes de la ley del derecho oral de conservación, estas dos organizaciones que están al comienzo de la tabla, que son Fundación Tierra Austral y Fundación Forecos, adaptaron una fórmula del Código Civil de Chile, que es la servidumbre, para enfocarla en la conservación de tierras, y muy efectivamente, y adquiriendo una facultad legal, un compromiso verdadero, real con la propiedad, y se destacan estas dos organizaciones por ser las primeras organizaciones garantes de conservación en Chile. Fundación Tierra Austral, Fundación Forecos, mandamos un saludo, bueno, estamos aquí con Amanda, con Victoria, que son parte de la Fundación Tierra Austral y que están respondiendo a las preguntas. También mandamos un saludo a Enrique Cruz, que está acompañándonos también, de la Fundación Forecos, que han sido muy importantes en el desarrollo de este estándar, al proveernos con su experiencia, su diverso análisis para incluir en los estándares. ¿Y qué tienen en común estas organizaciones? Que, bueno, son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, dedicadas en sus estatutos a la conservación de la naturaleza, y que sostienen acuerdos que son legalmente vinculantes con propietarios. Ya en el caso de Fundación Tierra Austral es con la Reserva Valle California, y con la Fundación, en el caso de la Fundación Forecos, es con la Reserva Costera Valdiviana. ¿Ya? Pueden conocer más de estos casos en el capítulo 2 de nuestro libro. Y bueno, ¿cómo se relacionan los tres conceptos que están explicados en los diversos capítulos del libro, donde nosotros ahora nos encontramos acá con las organizaciones garantes? Se relacionan en el sentido de que son los engranajes, ¿cierto?, de un modelo mayor de conservación en gobernanzas privadas, y que los estándares están ciertamente pensados para que puedan funcionar, digamos, en armonía, ¿cierto?, en contacto los unos a los otros, pero no estamos limitando el estándar de OGC, en este caso, a ser usado exclusivamente en un área bajo protección privada, o exclusivamente usando un derecho real de conservación. Es como lo recomendamos, es cierto, pero también reconocemos que existen otras formas de involucrarse con un área de conservación, como podría ser con un paisaje de conservación, o con un corredor biológico, y asimismo existen otras formas de vincularse legalmente con esos propietarios que no necesariamente es un derecho real de conservación. Así que se pudiera usar este estándar de manera independiente, de todas formas. Si existen preguntas hasta el momento, no sé si hay manitos levantadas, ustedes me dicen, huéspedes. Si no hay preguntas,
Bueno, voy a pasar a la siguiente sección, donde ya entramos a... Ahora levantaron ¿sí? algunas manos, ahora que Ya. preguntaste. Camila Muñoz, ¿te funciona el audio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por el taller. Está muy bueno. Y gracias, Guillermo, por lo que estás explicando. Quería preguntarte porque me surgió la curiosidad, en verdad, de cómo se hace, cómo se parte todo esto. Por ejemplo, yo tengo una organización, una fundación, y tengo ganas de gestionar un área privada. ¿Cómo yo me acerco al propietario? ¿Cómo son esos primeros pasos de acercamiento entre los propietarios o los diferentes actores del territorio? Sí, no Muchas sé si gracias. nos puedes contar alguna experiencia de lo que ustedes ya conocen. Sí, mira, yo con las experiencias que he podido constatar, generalmente estas organizaciones, y lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas cuando ya veamos más en detalle el estándar, son organizaciones y la fuerza que tienen es que son organizaciones que están basadas en los territorios y que están en contacto con, dentro de sus redes, claro, con los propietarios. Entonces, eh, han habido países, como el caso de Canadá, que ellos proponen mucho y dan incluso métodos de cómo uno debería acercarse a un propietario sin antes conocerlo, solamente identificando los valores de conservación. Pero en el caso de Chile y también de otros países como Estados Unidos, las organizaciones garantes son parte de esta comunidad de actores. Eh, Esto no es el caso, digamos, que tenga que ser así, porque si tú tienes una agrupación, una organización y ves que hay un caso de un área con valores de conservación importantes para tu comunidad o en tu territorio, eh, nosotros esperamos que al publicar estos estándares en el que se juega con las tres los engranajes de APP, OGC y DRC, esperamos que los propietarios también puedan comprender la importancia de este nuevo modelo, o no tan nuevo, pero novedoso para Chile, y que confíen en lo que las organizaciones garantes van a proponer. Y de hecho, para eso tenemos este estándar, para digamos, garantizar que las organizaciones garantes están haciendo una conservación, están cumpliendo todas las normativas y operan realmente para un beneficio mayor que el lucro o intereses personales, sino que para el beneficio de la conservación de la naturaleza, que es algo que nos importa a todos los chilenos, ¿cierto? Entonces, esperamos que con este estándares se pueda, digamos, mejorar el contacto entre organizaciones que no se relacionan muy directamente con propietarios, pero que sí quisieran hacerlo. Gracias. Bueno, otra pregunta y después vamos a continuar con la presentación de... No puso el nombre, sería ideal que te presentaras, que aparece como user. Hola. ¿Aló? Bueno. ¿Hola? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Martínez. Soy de la Corporación Nacional Forestal de la región de Coquimbo, parte del equipo que está trabajando en el derecho real de conservación en Hacienda El Durazno. Bueno, primero que todo, felicitar y agradecer el taller. Y la pregunta la había escrito ahí en el set de preguntas. Lo que quisiera saber es si Guillermo puedes profundizar un poco más, si es que se ha detectado o han podido identificar reales diferencias entre una organización garante que sea del Estado y una organización garante que no tenga las garantías estatales y que por lo tanto también puede tener otros beneficios, como por ejemplo postulación a proyectos. Pero en términos de conservación efectiva,
¿Han podido identificar alguna diferencia entre garantes estatales y garantes privados? Muchas gracias, Paula, por tu pregunta. También, Connie, si quieres intervenir en esta pregunta, la dejo abierta. Voy a empezar yo por lo que manejo. No sé si tanto en la efectividad de la conservación en sí, los resultados, pero lo que sí le dimos hartas vueltas en el establecimiento de este estándar es en la naturaleza, digamos, sin fines de lucro de una organización garante versus a una del Estado, porque es parte del estándar que una organización que se dedica a esto debiera ser sin fines de lucro. ¿Y cómo hacemos eso en el Estado, en las organizaciones del Estado? Y nosotros ahí asumimos que, claro, el Estado está persiguiendo obviamente un fin que es de interés nacional, de interés de todos los habitantes del país, y por eso que no se les exige, digamos, que en su estatuto dijera esto de que si son o no sin fines de lucro, etcétera. Y respecto a tu pregunta sobre la efectividad en el manejo de las dos, yo no he visto realmente grandes diferencias. Creo que las organizaciones del Estado igual han funcionado correctamente. No sé si, Connie, tú tienes algo para acotar. O sea, creo que todavía este movimiento de organizaciones es muy incipiente como para poder sacar conclusiones de cuáles han funcionado mejor o cuáles tienen más capacidades. Entonces, porque realmente esto está siendo más experimental y en ese sentido la experiencia que ha tenido con AFE en la cuarta región nos da como un buen augurio de que sí puede ser súper fuerte las organizaciones del Estado y sobre todo las que están directamente relacionadas con la conservación de antemano. Pero no es como que pudiésemos sacar una conclusión en este momento, sino que precisamente con este estándar queremos como impulsar y fomentar que se animen organizaciones tanto privadas como públicas a que ejerzan este rol en la medida que estén interesados realmente en la conservación. Gracias. Bueno, muchas gracias a las dos preguntas. Lo animamos a que sigan mandando sus preguntas y sigan levantando la mano por si quieren intervenir en vivo. Y ahora, ¿por qué es importante contar con un estándar? ¿Pero qué es un estándar? Primero, un estándar, entonces, un instrumento que se usa para evaluar o comparar el funcionamiento de un sistema o de un proceso, la vida real, con un proceso o un sistema ideal, ¿ya? Y lo principal de tener en cuenta acá es que este sistema ideal en el que se establece un estándar es siempre establecido a través de un proceso participativo con los actores relacionados a la materia que le dan una validez a este estándar, ¿ya? No es un ideal que se propone con un interés particular o a base de una reunión entre individuos, sino que es un ideal que se valida en la base social de los actores ligados a estas temáticas, en este caso a las organizaciones. Por eso es que sostuvimos talleres el año pasado, se revisó este estándar con un comité voluntario de revisores que participaron en la evaluación de los diferentes partes del estándar. Y un estándar en sí está elaborado a partir de 4 niveles, en la que el nivel más general o a nivel, digamos, macro, es el principio, que son metas o ideales a los que se aspira, a los que se divide un estándar. Cada meta o principio está dividido en criterios y que son instrumentos o lineamientos que permiten proponer formas para cumplir estos principios. Luego, cada criterio está nuevamente dividido en indicadores que ya son parámetros concretos en la vida real, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, y que sirven para medir el cumplimiento de un criterio.
Y ya finalmente el cuarto nivel, el verificador, ¿cierto? Cada indicador está asociado a un indicador, o sea, cada indicador, perdón, está asociado a un set o un conjunto de verificadores, que son los instrumentos materiales para corroborar, ya sean documentos, registros fotográficos, etcétera, que se están cumpliendo los indicadores. ¿Para qué sirve un estándar? Tiene mucho uso para comparar con el ideal, para sostener un futuro proceso de certificación que derive en un sello de calidad, para orientar, para dar mayor credibilidad en el sistema, en el modelo de organizaciones, y para otorgar una eficiencia en la gestión. La experiencia de estándares que existen a nivel mundial para organizaciones garantes y que hemos utilizado en el proyecto son estas dos, ¿cierto? Los Standards and Practices de Land Trust Alliance, que fue una de las presentaciones que tuvimos en el seminario de apertura de lanzamiento del libro, que fue el 27 de mayo, y la guía de unas prácticas para entidades de custodia del territorio por la Red de Custodia del Territorio de Cataluña, que recomiendo que los revisen si están interesadas en formar sus organizaciones garantes, porque tienen mucha información importante. ¿Ya? La otra publicación que fue muy importante revisar, que es un trabajo hecho en Chile por la Fundación Lealtad, es el sobre estándares de transparencia y buenas prácticas para organizaciones de la sociedad civil en general, no solamente para las dedicadas a la conservación, ¿ya? También eso está en nuestra página web, en la sección de recursos. ¿Y a quién está dirigido este estándar? En realidad este estándar está dirigido a la sociedad civil en general que quiera dedicarse a la conservación de la naturaleza a través de la custodia del territorio, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a revisar el estándar en sí, que son 7 principios, ¿ya? Y no vamos a revisar en detalle lo que son los 17 criterios y los 51 indicadores, que como pueden ver son bastantes y son muy diversos y hablan de diferentes temáticas, pero sí vamos a revisar los que son más importantes de destacar y que le dan la base al estándar en sí, para comprender, para que ustedes con este taller ya puedan realmente llevarse una visión completa de lo que es una organización garante de conservación y las cosas básicas que debiera tener en cuenta. Antes de empezar con el estándar en sí, con los principios, es importante mencionar que la graduación de los indicadores se ha propuesto en 2 niveles, un nivel básico y un nivel recomendado. ¿Por qué? El nivel básico, déjame decirlo de otra forma, este estándar no está pensado para limitar o para restringir a las agrupaciones que quieran dedicarse a la custodia del territorio. Por el contrario, este estándar, como la ley del derecho a la conservación es muy reciente, todo esto está pasando muy ahora, está hecho para que efectivamente las personas puedan tener una herramienta para crear sus organizaciones y darle funcionamiento a la custodia del territorio en las diversas regiones del país. Y por eso que promovimos este nivel básico que agrupe a todas las organizaciones garantes de conservación, pero sin ahondar en este nivel recomendado, ¿ya? Que entendemos que son indicadores con una mayor dificultad en su cumplimiento y por lo tanto están solamente en un nivel avanzado superior para organizaciones que ya lleven más tiempo, que lleven más rodaje, que tengan más redes, experiencias y por supuesto más recursos. Por lo que este estándar no está hecho para limitar a las organizaciones, sino que para promover a que se empiecen a establecer. Y el nivel recomendado, aspiramos y esperamos que en algún futuro todas las organizaciones puedan aspirar a este nivel, pero va a depender mucho del sistema, digamos, estructural en Chile, en la medida de que se den las ventajas económicas y
algunas condiciones técnicas para que estas organizaciones puedan empezar digamos, a profesionalizarse y poder alcanzar mayores alcances, ¿ya? ¿Alguna Tenemos pregunta? una pregunta de Francisco Urrutia. Acabo de iniciar su audio, a ver si funciona. Sí, hola. Más Hola. que una pregunta era reforzar, nuevamente agradecido a Así Conserva Chile por este trabajo. Creo que es nos fija un norte y una posibilidad de camino. Yo creo que eso es lo que más, creo que todos los socios estamos muy agradecidos de este trabajo. Solamente contar que también el mundo de los land trusts en Estados Unidos hay muchas organizaciones land trusts, algunas que son efectivamente estas grandes internacionales que generalmente operan en Chile y que hemos conocido por el apoyo que han tenido, pero también hay muchos land trusts que son territoriales y que son chiquititos de un condado, que es la gente que se pone de acuerdo también de cómo custodiar la laguna donde llegan los patos migratorios en el verano, donde, digamos, también yo creo que pensando en otra pregunta que se hizo anteriormente, esto también es una gran posibilidad para el espacio local. Nosotros como en Chiloé estamos participando y creando una red de conservación local, y ayer exactamente la reunión se basó efectivamente si es que esto era un camino para nosotros como custodios de nuestro propio territorio y juntarnos a la organización y tener nosotros mismos, por eso preguntaba por la cooperativa u otra figura que fuera más local para poderse hacer cargo de esto. Entonces, no es, digamos, depende de la escala y efectivamente, principalmente, yo creo que cuando se nos recuerda que esto es de largo tiempo, porque efectivamente el compromiso de custodia no es mientras dure la buena onda, sino que efectivamente es un compromiso a largo tiempo y cómo la organización se prepara para ese largo tiempo, para ser custodio de parte de los patrimonios ambientales de los predios. Entonces, también yo creo solamente eso, que es una invitación también a imaginarnos cómo en nuestros propios territorios y en nuestras propias organizaciones podemos hacer asociatividad de gente que está en esto para mirar estos espacios colectivos locales. Gracias. Muchas gracias, Francisco, y un saludo para Francisco, que es socio de Así Conserva Chile y parte del Parque Ahuenco de Chiloé. Muchas gracias, y en realidad ese es el espíritu de este estándar en sí. Y por eso que hablaba recién en la fuerza de las organizaciones comunitarias, no solamente las grandes fundaciones o corporaciones, sino que a nivel local llevar este modelo de conservación de la custodia del territorio. Así que bueno, ese es justamente el espíritu para promover esto. Y el principio 1. Entonces, me voy a detener aquí, ya no me queda mucho tiempo parece, pero hay ciertos indicadores que son importantes mencionar, y el principio 1 está conformado netamente por indicadores básicos, ¿ya? Porque el principio 1 tiene que ver con la naturaleza jurídica de la organización y su misión, ¿ya? El criterio 1 es que esto se debatió en el taller del año pasado, es que una organización garante debe ser una personalidad jurídica sin fines de lucro. ¿Ya? Se debatió si podía ser una empresa B y otros tipos de figuras, pero al final lo que se busca es que una organización que está dedicada a la conservación demuestre que no está, digamos, asociada a otros intereses, más que la conservación en sí, por lo que es necesario para crear confianza en el modelo de organizaciones garantes que sean sin fines de lucro. Lo mismo con el criterio 2 del principio 1, que tienen que ser organizaciones que buscan explícitamente la conservación de la naturaleza o de sus valores culturales o de bienestar humano asociado, ¿ya? Porque es importante acotar que este movimiento es de organizaciones que esperamos en el futuro no solamente puedan abarcar a organizaciones más a nivel local, como decía Francisco, pero también que pueda dar paso a una profesionalización de la conservación. Y para eso es necesario que estas organizaciones definan
en su naturaleza, que sean sin fines de lucro, que sean, que su misión sea dedicarse a la conservación y que eso esté bien, bien explícito. ¿Ya? El principio 2 habla sobre la responsabilidad y compromiso del órgano de gobierno. Aquí llamamos órgano de gobierno al directorio o a la asamblea, cualquiera sea que esté en el liderazgo de una organización ganante. Y pensamos que muchos de los indicadores acá son de nivel básico porque es muy importante que una organización esté conformada por un liderazgo fuerte y responsable. ¿Ya? Y el criterio 1 habla de la composición o la estructura de este órgano de gobierno, que tiene que tener un tamaño adecuado, ¿cierto? Por lo menos de 5 miembros y con un número siempre impar para que no hayan empates en las votaciones. Se recomienda fuertemente que sea de composición paritaria entre ambos géneros, que tengan roles definidos, el que son presidente, el secretario, y los diversos roles que se conformen, que estén bien definidos, que hayan políticas para la conformación y reelección del directorio. Guille, ¿Sí? que había una mano pendiente levantada de Hugo Correa. Le ¿Ya? estoy dando el audio ahora. Bueno. Hola, Hugo. Bueno, No, parece quizás que después sí. hace la pregunta. Continúa. Gracias. Bueno, entonces, y lo último que se recomienda también que los representantes del órgano de gobierno cumplan sus funciones ad honorem, y esto es recomendado solamente porque en Chile, como decía, no tenemos todavía las condiciones, digamos, económicas para que todas las organizaciones tengan un equipo netamente dedicado a la conservación, y puede que por ahí de repente tengan que algunos miembros de la asamblea o del órgano de gobierno tengan que tomar cargos dentro del trabajo de la organización, pero no se recomienda, o se recomienda que este trabajo sea siempre voluntario. El siguiente indicador trascendental para un órgano de gobierno es que tenga una definición estratégica. Al final, lo que va a asegurar la permanencia al 10, 20, 50 años de una organización ganante es que el órgano de gobierno tenga digamos, una visión clara a dónde quieren dirigirse, y para eso tienen que tener una planificación estratégica, algo que vaya incluso después de ellos, si es que cuando ellos ya no estén como órgano de gobierno, cuando ya no estén en el directorio, en la asamblea, etcétera, que tiene que haber una planificación que guíe más allá a largo plazo a la organización, y eso es fundamental en el liderazgo de la organización. En el principio 3, no me voy a detener en los indicadores específicos, pero sí hablar que es fundamental que una organización ganante cuente con un programa anual para un año calendario, ¿cierto?, de operaciones, que es diferente a la planificación estratégica. Esto es una planificación para el trabajo, para la custodia en sí, y también que cuente con las condiciones básicas respecto al equipo de trabajo, sus condiciones laborales y las capacitaciones que puedan contar, que el equipo al final sea un equipo apto para llevar a cabo los proyectos. Luego, el principio 4, digamos, el corazón operacional de una organización ganante, es la que habla sobre la custodia efectiva y el seguimiento de los acuerdos, ¿cierto? O los proyectos de conservación. Acá me quiero detener en el criterio 1, que habla sobre la selección responsable de proyectos de conservación, y que incluimos como indicador básico, ¿cierto?, las visitas a la propiedad, porque lo que nos han enseñado las organizaciones de custodia en Cataluña y las Land Trust en Estados Unidos es que las organizaciones garantes están siempre en contacto con sus territorios, están yendo a monitorear, a hacer presencia en las
propiedades, predios, etcétera, que están conservando. Y también cuando digamos, se llevan a cabo los acuerdos o los proyectos, tienen que estar hechos de manera clara y de manera efectiva, ¿cierto? Y por eso pedimos que incluyan en este proceso una caracterización de la precondición de la propiedad y un monitoreo de cómo esta condición va siendo modificada o los valores de conservación que se propusieron conservar, cómo están siendo afectados en el tiempo. Y eso es importante, que existan informes, información, material, digamos, verificable, que se está haciendo ese trabajo. En el principio 5 tampoco no me voy a detener en mayor profundidad, pero de nuevo hacer hincapié de que estamos frente a organizaciones que la sociedad en general está poniendo el ojo, por lo que es fundamental que sean organizaciones derechas, éticas, que estén ligadas a políticas de transparencia. Ya acá en la conservación no hay nada que ocultar, todo tiene que ser muy, muy transparente, porque al final se entiende el modelo, lo que alude es que conservar los valores naturales, el patrimonio ambiental, el patrimonio cultural, es un beneficio para todo, todas y todos, toda la nación, y no hay nada que se debiera ocultar, por lo que se exigen cumplimientos de la ley, principios éticos y un alto grado de transparencia. En el principio 6, acá solamente existe un indicador básico, que es el principio que habla del financiamiento sostenible. Como lo venía diciendo, no existen lamentablemente aún la posibilidad para que una organización, digamos, local pueda ser financieramente sostenible. Eso lo tenemos muy, muy claro. Estamos recién comenzando en esto, y por eso que solamente hay un indicador que está en el capítulo para que lo puedan ver en sus tiempos, que es básico, porque a pesar de que reconocemos la importancia y recomendamos que las organizaciones aspiren a un financiamiento sostenible, aún no están dadas las condiciones macro para que esto sea posible, por lo que en el capítulo se habla mucho de la importancia de las donaciones, de la postulación a proyectos, pero más importante aún, de la autogestión. En el comienzo, especialmente en el comienzo del trabajo de las organizaciones, la autogestión va a ser fundamental. Y el principio 7, que habla sobre la vinculación territorial y promoción de la participación, también hay indicadores que son muy importantes y a la vez complejos de cumplir, pero es esencial lo que nos han enseñado las Land Trust en Estados Unidos, las entidades de custodias en Cataluña y todas las organizaciones que practican la custodia del territorio, es que son organizaciones fundadas en los territorios locales. Esto no quiere decir que no puedan existir organizaciones que operen a nivel nacional, obviamente que eso puede existir y van a haber. Sin embargo, lo que recomendamos en este estándar es que las organizaciones tengan un vínculo explícito, definido, ya sea con un aspecto geográfico político, como es una comuna, una provincia, una región, o con un aspecto ecogeográfico, como un ecosistema, como un piso vegetacional, pero que se vinculen con un territorio, con una geografía. Y por eso que este indicador, el primero del principio 7, de definir un marco geográfico de acción, es tan importante. ¿Ya? Y también va a lo que planteaba directamente Francisco recién, que estas organizaciones están en el tejido social de los territorios, y por eso que es importante que estén vinculadas con el territorio y que promuevan la participación. Ya estoy llegando al final de la presentación, parece que me quedó un poco
tiempo, así que felices podemos ir respondiendo preguntas, acotaciones que puedan tener. A ver, hace un rato Levantando tenía la mano levantada Hugo. Hugo, ¿nos escuchas? Y la ¿Hugo? volvió a levantar. Pero si no, pasemos a Amparo. Uh-huh. Amparo, ¿nos escuchas? Tienes que desilenciar tu micrófono. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Hola, muchas gracias por la presentación. La verdad es que todo esto es como súper novedoso para mí porque no había escuchado mucho esta terminología. Y la verdad es que tengo 3 dudas, principalmente la que más me interesa es saber si es que estas áreas de conservación que ustedes ya tal vez han un poco organizado, si es que se han visto ejemplos relacionados con la zona costera, como que si todo esto en realidad está más enfocado en un manejo terrestre, o que si ya existen ejemplos tal vez relacionados con algún sindicato de pescadores, porque ahí se hace un poco más complejo tal vez el manejo y el tema de la propiedad. Esa es una pregunta. La otra pregunta es si es que puede existir más de una organización por área que sea una organización garante de conservación. Y la otra pregunta es que si existe como algún impedimento de poder generar algún material de difusión o guías de campos a partir de esta conservación en conjunto con las organizaciones, como para poder un poco financiar esta autogestión en un comienzo. Esas son mis dudas. Muchas gracias. Ya, bacán, Amparo. Voy a partir respondiendo tu primera pregunta. Nosotros hicimos mucha investigación sobre lo que tú hablas porque, claro, en Chile el mar no es de una gobernanza privada, ¿cierto? En Chile conocemos ejemplos en que se han podido dar concesiones a grupos como sindicatos o como pueblos originarios, pero no es una gobernanza exclusivamente privada, pero sí las conversaciones que tuvimos el año pasado con los diferentes actores que participaron en el proyecto, la custodia del territorio aplica tanto para ambientes marinos y terrestres, ¿ya? Aunque no sea el mar, digamos, una propiedad privada, por así decir, en el momento en que una organización logra un acuerdo legalmente vinculante con un espacio marítimo, ya pasa a la gobernanza del maritorio, digámoslo, ya pasa a ser parte de una gobernanza mixta entre el Estado y la organización, la sociedad civil. Por lo que efectivamente sí pudiera ser, esto aplica, esperamos que en el futuro aplique también para todas estas figuras marítimas que pudieran estar como el sindicato de pescadores, diferentes comunidades de pueblos originarios o de comunidades locales. Así que eso es, ojalá que eso... lo otro que quería mencionar, en Cataluña, en España, se habla mucho de la conservación a través de la custodia de propiedades o espacios marítimos, por lo que te recomiendo que puedas ir si quieres profundizar más en el tema, que leas lo que han publicado ellos. Con respecto a tu segunda pregunta, que es una muy buena pregunta, que es donde yo creo nosotros nos vamos a diferenciar del modelo de Estados Unidos, específicamente del modelo del Antrust, porque efectivamente lo que el estándar y lo que el derecho real de conservación también permite, y que lo vamos a ver en el próximo taller, es que esto no es un modelo competitivo entre dos organizaciones o más, sino que al contrario, es un modelo de promover la colaboración, el comanejo, el cotrabajo entre los diferentes actores, por lo que idealmente sí debieran existir diversas organizaciones ligadas a un territorio, ¿ya? O a un área bajo protección privada. Te doy un ejemplo, piensa, no sé, en un lugar en el que una organización de la comunidad local
está interesada en conservar solamente los aspectos culturales del lugar, mientras que hay una universidad que está interesada en custodiar los valores, digamos, ecológicos, y puede haber, no sé, una municipalidad que esté dispuesta a custodiar los valores intangibles, los servicios ecosistémicos, etc. Por lo que en este modelo de custodia, mientras más participación existe, mucho mejor, siempre y cuando cada participación individual esté avalada por un acuerdo legalmente vinculante, ¿ya? Esa es la respuesta. Y la tercera pregunta no me quedó un poquito claro. La guía de campo, no sé si podría... O sea, sí, no sé si podría Paula me dice. Sí. sí. Que en realidad era con el tema de los financiamientos que tú hablabas en un comienzo, como que al final toda organización que comience con este proceso de conservación es autogestionada. Entonces, como que me traba la duda de que si existe como algún impedimento de generar material, no sé, de difusión, por ejemplo, guías de campo relacionadas con el área que uno está conservando, y, entre comillas, hacer un lucro con ese material de difusión. Claramente esta conservación sabemos que no es con fines de lucro, pero como para comenzar con iniciativas de conservación, si es que existe como impedimento de algo que uno pueda hacer con el... No sé si ahí Ya, me... sí. Ahora creo que entiendo un poquito más y claro, yo veo perfectamente esa forma como una manera de autogestionar la gestión, o sea, autogestionar el manejo, por lo que no veo que sea una forma, digamos, que no está recomendada, sino al contrario, algo que debiera ser puesto en valor, porque, claro, todavía no contamos con el marco económico, ¿cierto?, para que la conservación realmente sea una actividad, eh, digamos, profesionalmente digna en Chile, pero sí tenemos que seguir soñando en que esto va a ser posible en algún momento y que eh, para esto es necesario, digamos, recurrir a la autogestión, ya sea como el método que propones tú para poder financiar el funcionamiento de las organizaciones. Otra pregunta que tenemos es Claudia Silva. ¿Te funciona el audio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Súper, ya. Bueno, junto con felicitarlos, creo que están súper buenos los estándares, súper prácticos, y también está súper bonito el diseño y eso lo hace más amigable también de entender. Quería preguntarle, creo que aquí estamos como levantando un mundo de preguntas, digamos, todos tenemos hartas dudas y hay cosas que digamos que todavía no están resueltas, que se van a ir viendo en el camino en cierta forma, y quería saber si es que tienen pensado alguna iniciativa como de continuidad, por ejemplo, no sé, una comunidad de aprendizaje o alguna instancia en la cual todos los que podamos tener interés en implementar estos estándares podamos ir resolviendo dudas, más que todos tratar de preguntarles a ustedes por mail, por favor, ayúdenme. Esa es mi pregunta. Ya, muchas gracias, Claudia. Bueno, efectivamente, este es un comienzo y después del proyecto tenemos contemplado, como sea, digamos, darle continuidad a esta iniciativa. Y me parece que una comunidad de aprendizaje sería una excelente idea para considerar, que la vamos a dejar ahí en la retina, ¿cierto?, anotada. Y decir que respecto a eso, cuando se salgan de este seminario, y lo voy a mostrar un ratito más, se va a abrir un preregistro donde esperamos que toda la gente, ya sea que esté ligada a una organización en el presente o esté pensando en ligarse a una organización garante, pueda preregistrarse para que nosotros tengamos digamos, una especie de catastro en el futuro que nos permita agrupar a todas estas personas y armar sesiones de capacitación, de difusión,
¿por qué no algunas redes y cosas así para que esto empiece a tomar fuerza? Gracias, Guille. Antes de responder otras preguntas que están en carpeta, ¿podría mostrar un poco sobre ese formulario en el sitio web y lo último Ya, que pues. falta mostrar, que es la página, y luego el tiempo que nos quede hasta las 2:30 las respondemos? Bueno, voy a ser muy breve entonces en mostrar lo de la página web y el formulario que venía diciendo. Si ustedes van a www.estándaresparaconservar.cl, les va a abrir esta página web. Por acá en la pestaña de OGC, que es lo que hemos cubierto en el taller de hoy, van a encontrar toda la información relativa hacia el proyecto completo, como al resumen específico para las organizaciones garantes de conservación. Van a encontrar el funcionamiento, los principios, un resumen de los principios criterios, aquí los tienen, para que puedan empezar a usar esta página que es un bien público, difunde material gratuito y que se originó a través del proyecto Innova Corfo. Y al final, bueno, aquí se ve todo lo que hemos hablado ya en el taller. Al final hay un formulario, ¿ya?, de inscripción, que es este preregistro que yo les venía hablando, contestándole a Claudia por su pregunta, que si ustedes pinchan, los va a enviar a este formulario de preregistro que estamos trabajando en conjunto con Fundación Tierra Austral y también en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, para conocer cuántas organizaciones tenemos en Chile y cuántas organizaciones o personas en general están ligadas a organizaciones que se dedican a la conservación formalmente, como son las OGC, para que lo vean y si están interesados en seguir participando y si tienen su organización, que por favor se registren. Ya pronto vamos a recoger todo lo que se obtenga de este preregistro para pasarlo ya a un registro más formal. Así que los invitamos a todas y todos a registrarse en este preregistro de organizaciones garantes. Así que con eso, Connie, no sé si... Voy a volver a las preguntas. Uh-huh. Pascuala tenía la mano levantada. Uh-huh. Pascuala. ¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Súper. Hola, bueno, muchas gracias por el seminario, está súper bueno. Yo trabajo en la Fundación Tunquén Sustentable y tengo varias consultas en realidad que había escrito en el chat. Bueno, ahora voy a hacer dos principales. Una es el tema del financiamiento. ¿Cómo puedo yo postular a hacer una organización garante de conservación y si tengo que tener como alguna base económica para poder hacerlo y cómo se financia finalmente? Porque finalmente muchas de las fundaciones son con aportes de voluntarios y en muchos casos no da la plata para poder realizar proyectos y concretarlos. Esa es una pregunta, el tema del financiamiento. Y lo otro que quería preguntar es, en caso de que fueran varios dueños en un territorio donde uno quisiera conservar, ¿cómo funciona el tema de tener un acuerdo entre más de un dueño y qué beneficios también tendrían ellos, como para poder, en el fondo, convencerlos, entre comillas, de tener este acuerdo? Esas son mis preguntas. Ya, genial. Respondiendo a tu primera pregunta, en realidad no tienes que imaginarte en una organización, digamos, como postular para ser una organización, porque acá lo que estamos promoviendo es que toda aquella agrupación que tiene un vínculo y un contacto con valores de conservación que quieren proteger y quieren custodiar, debieran acceder a conformarse como organización
ya sea a través de las diferentes figuras que hay disponibles en nuestro país, para empezar a operar. Y la base económica es algo que, claro, al comienzo quizás muy poquitas organizaciones en realidad van a tener esta base económica, este capital de operación, pero recordemos que ¿cierto? El capital económico solamente un aspecto de la base de recursos. La recomendación es que aumenten su digamos, riqueza en su capital humano, ¿cierto? En sus relaciones con la comunidad, en sus métodos de autogestión, de organizar diversos proyectos que puedan ir financiando los diversos proyectos de conservación. Y finalmente, para dar cómo se financian finalmente, ¿cierto?, estas organizaciones, en Estados Unidos, por ejemplo, se financian principalmente a través de donaciones, y en Chile quizás no tenemos con esa cultura de donación, o realmente quizás no tenemos no contamos en general con los recursos para poder estar constantemente donando todos los meses a una organización que está conservando nuestro territorio, por lo que esperamos que en algún futuro esto pueda mejorar, que existan una forma de donaciones. Lo que no esperamos es que las organizaciones se financien exclusivamente a través de postulaciones a proyectos estatales o de otro tipo de proyectos, que entendemos que son espacios altamente competitivos y altamente demandantes y pueden derivar en la no aprobación de esto, por lo que obviamente es muy importante considerarlo como financiamiento, postular y adjudicarse proyectos, pero esperamos que las organizaciones puedan de alguna forma valerse por sí mismas en esto de la custodia y no tener que esperar digamos, a contar con proyectos adjudicados. Esperamos, por resumir, que las donaciones puedan empezar a sumarse. Hay un grupo en Chile trabajando en una ley para donaciones ambientales, y eso yo creo que respondería también la pregunta. Sobre varios propietarios en un predio. Efectivamente, esto es algo muy común, ¿cierto? Donde varias personas individuales comparten la propiedad de un predio, y aquí lo importante, primero decir que la próxima semana vamos a conversar específicamente sobre el derecho real de conservación, y donde en el caso donde se da esto de tener que firmar un acuerdo de conservación con varios propietarios, pero a nivel de organización, al final lo que importa, como la organización es la que va a estar, digamos, siendo titular de un acuerdo, lo que importa es que al final todos los propietarios se puedan poner de acuerdo, que puedan tomar una decisión en conjunto para porque al final lo que le están haciendo es darle la facultad legal a una organización de la sociedad civil para participar en la conservación de sus valores ecosistémicos o valores culturales asociados. Por lo que yo creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta final de qué beneficio tendrían los propietarios al contar con organizaciones garantes. Recordar que esto no es como lo que decía al principio de otorgarle a una propiedad una categoría de conservación. Esto es otorgarle a una organización la capacidad o la facultad para involucrarse en la conservación. Ahí hay dos diferentes marcos, digamos, conceptuales en torno a la conservación, por lo que los beneficios es que se cuenta con una mayor participación, con una mayor base social, y a través de la implementación de estos estándares con formas efectivas de lograr una conservación tangible, medible, de los valores culturales, de los valores
ecosistémico, de los servicios ecosistémicos, de los diversos objetos de conservación que se puedan estar persiguiendo. Así que bueno, tenemos el desafío de responder las 4 últimas manitos restantes en los 10 minutos que nos quedan. Vamos con Catherine Kenrick. ¿Debes encender tu audio, Catherine? ¿Te funcionó? Creo que ya lo hice, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Guillermo. Está realmente excelente tu presentación, muy iluminadora, inspiradora además. Mi pregunta, un poquitito, no lo tengo enteramente claro, pero te voy a contar. Espérate un segundo. ¿Catherine? Perdón. Sí. Cortó. Mira, se trata de lo siguiente, que todos sabemos, si mal no me equivoco, uno de los grandes propietarios de tierra en Chile son del Estado, son a través de bienes nacionales, son el ejército, en fin. Y relacionado con eso está el tema de los americanos, que ellos aplican, que trabajan mucho en large landscape conservation, que en algo yo creo que se asemeja, pero no me convence totalmente el tema de los paisajes de conservación, que es muy interesante como figura. Entonces, en el caso de hacer una conservación tipo large scale conservation, como un corredor biológico, por ejemplo, donde tú estás juntando una variedad de diferentes propietarios, ¿cómo se integra en una figura predominantemente privada, una propiedad perteneciente al Estado? Y agregado a eso, como tú sabes, ustedes saben, el Parque Andino Juncal está en el límite con Argentina. Y al otro lado del límite nuestro está el Parque Provincial Tupungato, que es un parque provincial perteneciente a la provincia de Mendoza. Entonces, ¿cómo pensar en hacer como un large landscape conservation que incluyera privado, público, internacionales, vecinos, en fin, todo un mosaico bastante complejo en términos de derechos de propiedad? Quería saber cómo reflexionar o que conversáramos sobre ese tema. Muchas gracias, Catherine, por las preguntas y un gran saludo para ti, para Tomás y toda la gente del Parque Andino Juncal, aquí en el Valle de Aconcagua, que están haciendo una gran labor en la conservación de los ecosistemas altoandinos. Lo que es una excelente pregunta, cómo integrar, ¿cierto?, esta large landscape conservation con todas estas herramientas que estamos proponiendo en el libro y la publicación. Para las organizaciones garantes de conservación en sí, lo que yo puedo responder es que puede existir, quizás no hemos indagado mucho, pero tenemos el caso en la red de Así Conserva Chile, casos en que se ha otorgado un acuerdo que es legalmente vinculante a una organización para conservar un área, digamos, que pertenece al Estado. Y esa figura es la de Bien Nacional Protegido, BNP, para que creo que es muy importante tenerla en cuenta, que es justamente como el parte de las propiedades que son del Estado y que queremos que quizás sigan perteneciendo al Estado, puedan también ser custodiadas por organizaciones de la sociedad civil. Algo que no hemos indagado aún, porque tampoco se ha dado mucho, es la forma en que organizaciones garantes puedan custodiar, digamos, propiedades estatales, como por ejemplo parques nacionales. Quizás eso ya es para un futuro, para futuras investigaciones. Y no sé, también Constanza, si tú quisieras agregar alguna cosa, me interrumpes nomás, ¿ya?
la otra cosa que también nos falta por investigar es cómo podría funcionar un derecho real de conservación proveniente del Estado, de una, digamos, de una propiedad que tienen ciertos valores de conservación, que es estatal, por ejemplo, del ejército o de otra organización del Estado, y que se pueda dictar un derecho real de conservación a una organización garante, a un privado, para apoyar en la custodia de este territorio. Son cosas, no sé si quizás estoy planteando más dudas que respuestas, pero también para aludir a que son temas que se están en la disciplina de la conservación, se están siendo fuertemente debatidas y estudiadas en estos momentos, por lo que son preguntas muy actuales y muy importantes que podamos todos ir resolviendo desde nuestros diversos ámbitos. Así que no sé si eso... Tengo una pregunta de Benjamín, también. Benjamín, Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Oye, muchas gracias, Guillermo, por el tremendo profesionalismo y orden para plantearnos todo, está buenísimo. Oye, una pregunta muy cortita. Yo trabajo en la Fundación Cerros Isla y estoy haciendo un magíster y mi proyecto de investigación es sobre los humedales urbanos. Y ambos comparten el mismo desafío, que es hacer conservación en la ciudad. Y quería preguntar si es que en la investigación que hicieron llegaron a algunos estudios, en su estudio de caso llegaron a identificar algunos desafíos que son propios de trabajar dentro de la mancha urbana. Eso era, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Gran trabajo ahí con los Cerros Islas, son muy importantes aquí en las ciudades. Y mira, realmente no abarcamos tanto esto que tú nos consultas, porque los humedales urbanos típicamente, ¿cierto?, son propiedades del Estado y las administran las municipalidades, ¿cierto? Por lo que no hemos podido, digamos, indagar en cómo se pudiera utilizar esto, o sea, se pudiera custodiar estos valores de conservación dentro de la ciudad. Pero es algo que también estamos desarrollando, investigando ahora, y que se está investigando en general en la conservación. No sé, Connie, si tú tienes algo que aportar en eso, o alguno de nuestros panelistas pudieran responder también a esa pregunta, porque yo personalmente no manejo tanto todavía tenemos 2 preguntitas pendientes y ya son las 12:30. Pero entonces... sí, solamente para decirle a Benjamín que vamos a tratar de responderlo por interno. ¿Ya? Dale, Connie. Tenemos una pregunta de Renzo. Tenemos activado el audio. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Oye, muchas gracias por la presentación. Muy linda la iniciativa. Y mi pregunta iba dirigida a preguntar básicamente quién se imaginan que podría administrar este estándar. Si tendría que ser desde el ámbito más privado, si podría ser desde el ámbito más privado o desde el ámbito público, viendo cómo va a funcionar el SBAP, o bajo el escenario actual, que es la administración de CONAP. ¿Cuál Ya. Muchas gracias, Renzo. Es una pregunta muy relevante e importante. En estos momentos el estándar se origina y se produce como un bien público, ¿cierto? Que es un recurso abierto, gratuito para todas las personas que estén interesadas en utilizarlos. Pero es una excelente pregunta, porque en los casos que nosotros hemos estudiado más en profundidad, que es el caso de Estados Unidos y de la región de Cataluña, en España existen redes consolidadas de organizaciones de conservación
que están administrando el estándar, como tú dices, y que yo creo que debería ser en un futuro lo que deberíamos hacer en Chile. Obviamente que primero tenemos que comenzar con cadastrar y reconocer y registrar a las organizaciones que están dedicadas a la conservación o a las iniciativas que están trabajando y quieren consolidarse como OGC. Pero los casos que estudiamos, en el caso de Estados Unidos está la Land Trust Alliance, y en el caso de Cataluña la Red de Custodia del Territorio, por lo que en teoría y lo que aspiramos, yo creo, es que pueda existir una red dedicada a las organizaciones garantes de conservación también en el futuro. Siguiente pregunta, Connie. Ahora tenemos una pregunta de Francisco Urrutia. Ahí estoy. Sí, también más que pregunta, una reflexión, un aviso. Está el paisaje de conservación del río San Pedro, lo puse ahí en el chat, y una iniciativa que lleva 5 años y es súper asociativa. Efectivamente, es súper interesante ver ese modelo y todo lo que ocurrió ahí, Está desde la Junta de Vecinos, los comités, hay 2 forestales que han sido súper criticadas por la comunidad, que se fueron a sentar a la mesa y han ordenado la cancha ahí. Está el Ejército de Chile con la ARA, con los terrenos que tienen donde dan la ARA de sus caballos, participando. Hay 2 municipios que tienen 2 oficinas que trabajan con profesionales en el área. Hay una figura asociativa súper bonita. Yo lo que iba es que esto, digamos, todo este proceso, tanto el derecho real de conservación como la necesidad de contar con estos garantes, me encantó haber traducido al fin en un concepto chileno entendible, son estrategias y son instrumentos, y estamos inventándolos. Entonces, más que respuesta, tenemos muchas dudas, muchas preguntas y mucho espacio. Me encantó la idea de generar una comunidad de aprendizaje en torno a este tema. Y efectivamente nacen como posible estrategia para ayudarnos a conservar, porque el que anda solo se lo come el lobo. Entonces, lo que no hemos dado cuenta en Así Conserva Chile y en otras redes que cada uno participa es que cuando se junta con otros que andan más o menos en lo mismo, resulta más fácil el trabajo y efectivamente el lobo le es más difícil comernos con sus proyectos eléctricos, con sus proyectos mineros, con sus proyectos de lo que sea que pasan y ponen en riesgo con los basurales, con lo que venga. Entonces, yo creo que efectivamente la herramienta, como yo la veo, es que estos son una manera de conseguir estrategias para lograr en forma comunitaria o con otras formas los recursos necesarios, tanto humanos como monetarios, para ayudarnos en las labores de conservación que cada territorio está haciendo, cada sector o cada uno de sus proyectos. Entonces, efectivamente, la posibilidad de asociarnos, la posibilidad asociativa, yo creo que es la posibilidad que en este Chile tan individualista que tenemos, esto es una oferta para ser más asociativo, más comunitario. Eso. Claro, así es, Francisco, y gracias por esa reflexión. Creemos que con este estándar de este tipo de organizaciones vamos a empezar a ver un aumento en las diferentes personas que se consolidan como organizaciones y que, claro, como dices tú y como yo lo interpreto, que la conservación pueda ser un derecho y una responsabilidad de todas y todos. Así que con eso yo creo que, no sé si hay más preguntas. Una última pregunta de David Mesuto, que tenía la mano levantada, la bajó, pero si la tiene la pregunta, queda un espacio. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Cómo están? Sí. Muchas gracias por su trabajo. Muy buenas las palabras de Francisco recién. Quería sumarme a lo que él decía de la asociatividad y preguntarles cuál es el siguiente paso que ustedes tienen después de todos estos talleres de difusión y además de este preregistro de áreas de conservación. ¿Cómo pretenden consolidar esta nueva red que se está formando? ¿Tienen algo pensado? No sé, háblenme por favor. ¿Puedo aprovechar de añadir algo ahí?
Bueno, también nos nomás con- gustaría que de alguna forma esta red que se empiece a formar agarre las riendas también del destino de estas organizaciones. Como así Conserva Chile, por supuesto nos interesa mucho el desarrollo de estas organizaciones porque son como un aliado muy importante para las áreas bajo protección privada y comunitaria, pero a su vez entendemos que son algo distinto, que radica más en el mundo de las organizaciones, y entonces como así Conserva Chile queremos impulsar que esto surja y muy estratégicamente de la mano de una OGC como es Fundación Tierra Austral, con la intención de que esto vaya desarrollándose por su cuenta, y sabemos que muchos socios de Así Conserva Chile tienen una organización que ya ejerce ese rol. Entonces, de alguna forma, ir separando un poco los roles, y bueno, en realidad está todo por crear de alguna forma. Ya, Exacto. perfecto. Muchas gracias. Exactamente, yo creo que ese es el espíritu que nosotros estamos ya llegando casi al final de este proyecto, de este proceso de conformación de los estándares, de definir lo que es las organizaciones garantes de conservación y de dar este marco referencial, y ahora acá lo dejamos y esperamos que pueda ser integrado, pueda ser digerido lo mejor posible y que se empiecen a tomar las iniciativas desde las diversas organizaciones, de los diversos territorios que conforman nuestro país, así que ese es el espíritu. Así que con eso termino y dejo a Constanza para que pueda cerrar. Sí, vamos a terminar ahora, estamos un poquito pasada la hora, pero creo que valió la pena para poder responder todas las preguntas que surgieron en el camino, que Guille pudo responder muy bien, y las que quedaron en el chat también fueron un montón, que nos ayudó Amanda Alfonso y Victoria Alonso de Fundación Tierra Austral, también Catalina Marchán, siempre ahí apoyando todo el sistema. Así que muchas gracias a todas y todos los que estuvieron hoy día presentes. Ojalá les haya servido mucho el taller y se puedan inscribir al que viene de Derecho Real de Conservación en un área bajo protección privada, si creo que les va a interesar también. Y luego vamos a repetir por segunda vez estos 3 talleres que hemos hecho. Para el que se lo perdió o el que simplemente lo quiere ver, también siguen abiertos. Está la encuesta ligada cuando cierran este Zoom, la encuesta es el formulario de inscripción. Y bueno, despedirnos y recordarles que estamos aquí celebrando nuestro aniversario número 10 de Así Conserva Chile, así que también tiene un especial sentido todos estos talleres y este proyecto y poder hacer estos estándares para celebrar también esta década de esta organización. Muchas gracias. Gracias a todos. No olviden seguirnos en las redes, Facebook, Instagram, YouTube. Gracias por su participación. Chao.